Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la predicación de el desánimo pastoral. Vamos con la parte número 2. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Números capítulo 21, versículo 4. Quiero leerlo. Dice así: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Mientras el pueblo iba rumbo a la tierra prometida, es que se desanimó. Así que nosotros también estamos yendo rumbo a la tierra prometida, rumbo al cielo. Y mientras estemos viviendo en este mundo, vamos a tener problemas, conflictos con nuestros hermanos. La palabra de Dios dice que cuando el pueblo iba hacia la tierra prometida, el pueblo de Edom, que eran los hermanos del pueblo de Israel, dice que no los dejaron pasar por la tierra. Entonces tuvieron conflicto con sus hermanos y no los dejaron pasar por ahí, y tuvieron que rodear todo un monte. O sea, tuvieron que hacer un trayecto mucho más largo del que debían de hacer para poder llegar a la tierra prometida. Y muchas de las ocasiones a nosotros como cristianos nos pasa esto, ¿verdad? Nos pasa estas circunstancias. Tenemos problemas con nuestros hermanos, con nuestra propia familia, con nuestros cercanos, con nuestras propias esposas, hijos. Tenemos problemas y vamos confiando en que todos vamos a ir rumbo al cielo, rumbo a la tierra prometida que Dios nos tiene, ¿verdad? La Canaán espiritual, pero durante el trayecto es que tenemos conflictos, problemas con nuestros seres queridos, nuestros seres amados, y entonces es que viene el desánimo. La mayoría de las veces yo me he dado cuenta que cuando me he desanimado no ha sido porque he tenido un conflicto con el vecino, o he tenido conflicto con personas desconocidas, o porque alguien me ha hecho daño que no conozco, alguien que no conozco me ha hecho daño. Aun cuando me han perseguido personas extrañas, ¿verdad? No he experimentado la depresión, no he experimentado el desánimo. Precisamente el desánimo ha venido cuando he tenido conflictos con mi familia, conflictos con mis hijos, con mi esposo, con mis hermanos, con los hermanos de la iglesia, las ovejitas, con los cercanos, con los que amas, Entonces, el enemigo sabe eso, sabe que la manera como te va a desanimar es teniendo conflictos con tus propios seres queridos, con los que amas, y eso es lo que va a causarte un golpe bajo. Es lo que te va a desanimar. Entonces necesitamos saber qué cosas cuál es la raíz del problema en el desánimo de alguien para poder ayudarlo. Y en este caso estamos viendo cómo es que viene el desánimo para los pastores, por qué se desaniman. Y la semana pasada vimos que estábamos viendo el Salmo 38, ahí el Salmo 38, y vimos cómo David se desanimó. Y vamos a ver el Salmo 38, el versículo 10 y el 11, y dice así: David hablando: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor. O sea, estoy desanimado, porque vimos que desánimo significa que las fuerzas y el vigor se van. Entonces dice: mi corazón está triste y me siento desanimado, y aún la luz de mis ojos me falta ya. O sea, no puedo abrir los ojos, no tengo luz, estoy en oscuridad. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mí, y mis cercanos se han alejado. El problema que tenía David precisamente era ese, ¿verdad? Que el conflicto que tenía era con los cercanos, con los que le amaban. Recordemos cuando él tuvo el problema con su hijo Absalón, y eso lo derribó totalmente, lo deprimió totalmente, estaba totalmente deprimido, ¿verdad? Y no podía levantarse, tanto que vino un general y le dijo: ¿sabes qué? Ya deja de llorar, ya levántate. Y entonces porque si no el pueblo te va a abandonar también, porque tú no estás preocupado por el pueblo, nada más por tu hijo. Es porque cuando están tan cercanas las personas y tenemos conflictos con ellas, es cuando más viene el desánimo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el diablo en estos últimos tiempos para desanimar a los pastores?
Pues vimos primero que falla la iglesia en el sostenimiento, entonces el pastor está desesperado. El segundo vimos que se desvaloriza el trabajo. El trabajo del pastor se desvaloriza totalmente, no se le valora su trabajo, se le menosprecia y se le trata como un trabajador más, lo tratamos como un obrero más, en lugar de darle honor, como dice la Biblia, un honor doble por enseñar y predicar la palabra, por cuidarte, ¿verdad? Entonces no hacemos eso y sucede que se desanima. Pero también hay otros 3 puntos, voy a decirlos. Falta compromiso de la iglesia para apoyar el ministerio o la obra del pastor. El pastor necesita un equipo para poder desarrollar su tarea, necesita un equipo. Y entonces ese equipo comienza desde su casa, comienza desde su familia, primero desde su esposa. Y la esposa del siervo de Dios es una mujer que Dios ya tenía elegida también antes de que naciera, porque Dios ya sabía que el pastor iba a necesitar una mujer que lo apoyara, una mujer que lo apoyara en el ministerio, que estuviera de acuerdo con él, que tuviera la misma pasión, la misma visión, el mismo ánimo, todo para poder hacer equipo con su esposo para poder servir en la obra. Y cuando él está enfermo, pues ella entrarle a la batalla, y cuando él esté cansado, pues ella animarlo, ayudarlo, sostenerlo y estar orando, mientras él está evangelizando, ella estar intercediendo para que todo salga bien, para que las cosas salgan bien. Cuando él está haciendo un ministerio, pues ella haciendo otro, apoyando en infinidad de cosas en la iglesia. La esposa debe de estar ahí con él. Y entonces el enemigo sabe eso y sabe que si su esposa no está con el siervo de Dios, él va a desanimarse. Imagínate la persona, la que elegiste, luego la que te casaste, a la que amas, con la que compartes todo, y que esa persona no esté ahí. Entonces luego vienen los hijos, y que los hijos tampoco quieran apoyarte, que los hijos tampoco quieran estar contigo, que los hijos tampoco estén con tu misma visión o estén con su mismo ánimo. Imagínate la carga emocional que sufre un pastor cuando sucede todo esto. Ahora, el diablo está destruyendo eso, porque yo he conocido varios pastores, he sabido de muchos pastores que sus esposas no están con ellos apoyándolos. Ellas están en otra onda, ellas andan en otra cosa. De hecho, algunos pastores están solos sirviendo y ellas en otras ciudades, en otros lugares. No están con ellos, no están. Posiblemente algunos, por la misma circunstancia de sostenimiento, que no tienen los recursos, entonces se mandan a las esposas a trabajar. Posiblemente ellas mismas van a otro lugar donde tienen recursos, o con las familias, para poder sostener a sus hijos, porque no hay en la iglesia, y para hacer crecer la obra el pastor ve la manera. Si no hay diezmos, si no hay ofrendas, si no hay recursos en la iglesia, pues entonces él ve el esposo y la esposa, el pastor, ven la manera de conseguir recursos para que construir una iglesia, lo cual no debe de ser así, porque las iglesias no las construyen los pastores con sus recursos, las construyen las ovejas. La iglesia participa para que se levanten las congregaciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el desánimo viene desde ese momento, desde que las personas que tú amas te abandonan, o con las que tienes un conflicto. Si el pastor tiene conflictos todos los días con la esposa, que la esposa se pelea con él, la esposa se enoja, la esposa no quiere que vaya a la iglesia, no quiere que visite a los hermanos, no quiere que sirva, que le hable a alguien, a una hermana, porque se ofende, porque se pone celosa. Si tiene conflictos constantemente con la esposa, imagínense cómo debe estar un pastor desanimado totalmente, si la esposa no lo apoya en el ministerio. Entonces necesitamos ponernos las pilas, mujeres de Dios, y Dios las escogió a ustedes, las esposas de los pastores, para que desde antes de que nacieran ya ustedes estaban elegidas para casarse. Tenían el privilegio de que Dios las eligiera para casarse con un siervo de Dios, porque es un privilegio servir a un siervo de Dios. Ahora, también nos ha elegido para servirlos. Acuérdense, cuando Elías tenía un servidor, ¿verdad?
Eliseo tenía a Giesi, Moisés tenía a Josué, y cada siervo de Dios siempre, Pablo tenía a Filemón, tenía a Marcos, tenía a varios, siempre los siervos de Dios necesitaban gente que les ayudara. Aún Pablo, cuando está en la cárcel, dice: Filemón, te encargo que me mandes mi capote, y porque fulanito te encargo que me hagas esto y aquello, necesito que vengan y que me ayuden y que me cuiden. Y él ya estaba anciano, dice, porque anciano ya estoy anciano, entonces necesito que me aparten un hospedaje allá en su casa y que hagan esto y aquello por mí. Y él les daba instrucciones porque él sabía que tenía la autoridad de Dios para que la gente le sirviera. Ahora, yo sé que hay algunos que abusan, ¿verdad?, de ese servicio. No estoy hablando de esa gente que abusa del servicio, estoy hablando de que voluntariamente las personas que estamos cerca le servimos al siervo de Dios y estamos sirviéndole a Dios de esta manera. Y sobre todo las esposas, ¿verdad? Los hijos le están sirviendo a Dios cuando le sirven a los siervos de Dios. El enemigo desanima a los pastores entonces cuando las mujeres, las esposas se van lejos, dejan a los esposos solos. Imagínate, un esposo 6 meses, un año solo, sí, pues va a buscar a otra mujer. Pues la necesidad es lo más obvio, pero no es culpable él tanto, sino como la misma pareja, o ambos, ¿verdad? Entonces se necesita que una mujer de Dios esté a un lado de un hombre de Dios, para que ellos puedan sortear todos los asuntos y salir adelante en todos los problemas. ¿Quién, si no la mujer, se va a dar cuenta cuál es la situación de su esposo? ¿Y quién, si no ella, va a estar orando por él para que sea librado de todo? Muchas veces como mujeres de Dios estamos orando porque Dios nos revela que les puede pasar algo, que los cuide, que los libre, que los ayude, ¿verdad? Y ya si orando y todo sucede es porque ya en su plan de Dios y en su voluntad pues sucedieron las cosas. Pero si no apoyas, si no oras, si no estás ahí, entonces sí tienes parte pues en el conflicto, ¿verdad?, de que se desanima el pastor. Entonces, la falta de compromiso de los que están cerca para formar un equipo con el siervo de Dios desanima a los siervos de Dios. Ahora vamos a la iglesia. Las familias también, los hermanos más cercanos, los hermanos que no apoyan, los papás, los parientes que son cristianos y no apoyan al siervo de Dios, antes al contrario, les son piedras de tropiezo y en lugar de bendecirlos les hacen la guerra. Imagínate nada más qué conflicto tan grande como para desanimar a un pastor porque ni tu misma familia pues te apoya, ¿verdad? Y luego viene la iglesia. La iglesia, le falta compromiso a la iglesia para hacer equipo con los siervos de Dios. Yo quiero que veamos una cita bíblica ahí en 2 de Samuel 23 y vamos a ver cómo Segunda de Samuel 23, vamos a ver cómo del 8 vamos a leer unos versículos nada más y vamos a ver esto, cómo David, que fue un hombre muy usado por Dios, un siervo de Dios, dice la Biblia, un siervo de Dios conforme a su corazón, pudo lograr todo lo que logró gracias al equipo que tenía. Él solo no lo hubiera logrado, pero tenía un gran equipo. Y vamos a ver aquí, dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y viene mencionando José Basebet, el tacmonita, dice que mató 800 hombres en una ocasión, él solo, 800 hombres. Y luego dice, después está Eleazar, hijo de Dodo, dice, era uno de los 3 valientes. Cuando desafiaron a los filisteos, dice, se fueron a la batalla, dice, y se levantó e hirió a los filisteos hasta que se cansó su mano y se quedó pegada su espada a su mano. Y aquel día dio una gran victoria y el pueblo solo se volvió por el botín, a recoger el botín, porque él había ganado solo la batalla. Fíjese nada más, o sea, él con David, ¿verdad? Y con los que estaban ahí, pero lo que me refiero, la manera en que este equipo apoyaba a David, ¿verdad? Estaba David en la pelea, pero todos estos hombres, dice la palabra de Dios aquí en el último versículo, dice, eran 37 por todos los valientes que rodeaban y que estaban cerca de este siervo de Dios, de David. Entonces, y aquí viene mencionando a muchos. Dice, después de esto fue Sama, hijo de Ararita, los filisteos se habían reunido en Leí, dice, y él tenía un terreno lleno de lentejas, se puso en medio, dice, del terreno, se paró en medio, lo defendió y mató a los filisteos y dio una gran victoria
victoria. Y así vienen mencionando a muchos otros. Dice que David dijo con vehemencia: ¿quién me dirá a tomar, a beber agua del pozo de David, de David, de la ciudad de David? Y entonces dice que 3 valientes que estaban cercanos a él lo oyeron, dijeron: el siervo de Dios tiene sed, vamos a traerle agua. ¡Qué tremendo! Agua. No era nada del otro mundo. Pero ellos fueron, interrumpieron en medio de todo el pueblo, dice, y de los enemigos, y ellos trajeron una garrafa de agua para el siervo de Dios. Y él hasta tuvo temor, dijo, no, valoró mucho el esfuerzo que ellos hicieron y dice que se la dedicó a Dios, y mejor se la dedicó a Dios, no se la tomó, porque lo que habían hecho ellos. Entonces, aquí habla de todos los valientes. Unos dicen que eran valientes, otros dicen que eran esforzados. Dice aquí, Benaía, dice, era un varón esforzado y grande en proezas. Dice, mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Y luego dice, mató a un egipcio de gran estatura. Dice, con una lanza en su mano. Y luego dice, y vienen bastantes, dice aquí, renombrados valientes, dice, renombrados valientes, gente valiente, gente esforzada, todos estos hombres estaban rodeando a David. Había una conexión entre ellos de servicio, y estaban dispuestos a hacer lo que sea por su líder. Entonces, muchas de las ocasiones los líderes se desaniman porque no tienen gente para comprometerse. Miren, estos que estaban con David habían llegado cuando, dice la Biblia, y cuando él estaba huyendo de Saúl en la cueva de Adulán, y dice que llegaron muchos medrosos, miedosos, temerosos, cansados, pusilánimes y todo lo peor, ¿verdad? Se había venido, ladrones, sinvergüenzas y de todo, se habían venido a la cueva de Adulán para ayudar a David. Y David les dijo, sí, yo los voy a ayudar. Y David hizo que estos hombres cambiaran su futuro, ¿verdad? Y se les quitó el miedo y se hicieron valientes, se hicieron guerreros y se hicieron hombres valientes. Y entonces estuvieron alrededor de David. ¿Qué hace un siervo de Dios cuando tú estabas perdido? Te predica la palabra, ora por ti, pone las manos sobre ti, se van todos los espíritus malos. Yo he tenido parientes que mi esposo ha orado por ellos y ellos han estado en las drogas. Y conocemos a otros en la iglesia que él puso la mano sobre ellos, oró por ellos para que ese espíritu de vicio se fuera, y ese espíritu de vicio se fue. Hemos orado para que las prostitutas dejen de ser prostitutas y dejan de ser, porque es un espíritu que los ata. Hemos orado por muchos vicios, hemos orado por muchos problemas espirituales que la gente tiene. Hemos orado para que Dios restaure los hogares, hemos orado para que Dios les restaure los trabajos, hemos orado para que Dios bendiga tus vidas, para que te libere, para que te salve, para que te cambie la vida, y así ha sucedido. Así como David. Has venido en el tiempo de más necesidad y el pastor estuvo ahí el siervo de Dios estuvo ahí para orar por ti y cambió tu vida porque Dios lo oye, lo escucha, porque Él está puesto ahí por Dios para interceder por ti, para bendecirte, para que su vida entregada a Dios y su vida de santidad, Él pueda interceder a Dios por ti, para que Dios haga algo, y Dios hace algo, hace muchas cosas y muchos milagros, muchas cosas. Muchos milagros. Yo lo vi 1000 veces, miles y miles de veces. Vi la gente sanando de cáncer, la gente sanando de muchas cosas y siendo libre de muchos espíritus, de temores y de cuanta cosa, por la oración del siervo de Dios. Lo menos que puedes hacer es ser parte de su equipo comprometido, de alguien que está a su alrededor, que está levantándolo. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando el pueblo peleaba con sus enemigos, y había 2 hombres que le levantaban las manos a Moisés, porque Moisés estaba viejo y ya no tenía fuerzas para levantar sus brazos. Pero cuando Moisés levantaba sus brazos, ganaba la batalla el pueblo. Pero había 2 hombres que levantaban sus brazos, que estaban haciendo equipo con él. Y la palabra de Dios habla también de Pablo. Pablo también dice que él tenía gente ahí a su cargo, y hacían equipo con él.
hacían equipo con él ahí. Dice que él tenía a Timoteo, él tenía a Tito, él tenía muchos hombres, ¿verdad? Con los que hacía equipo. Entonces necesitamos comprometernos como iglesia, después de que todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos recibido, comprometernos para hacer equipo. Para hacer equipo con los siervos de Dios, para que ellos no se desanimen, para que ellos sepan que hay gente ahí trabajando en la obra de Dios, ¿verdad? Y que hay personas que están sirviendo. Dice en 2 de Timoteo 4, versículo 12, dice: a Tíquico lo envía a Éfeso. Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y ahí empieza él a hablar con Timoteo, y empieza a decirle lo que tiene que hacer, y dice que le traiga a Tito, y dice: dejé a Crescente lo dejé en Galacia, a Tito lo dejé en Malasia. Dice: saluda a Priscila y Aquila, están en la casa de Onesíforo, o sea, ellos encargados de una célula ahí en un lugar. Erasto se quedó en Corinto, Trófimo lo dejé en Mileto, y Ébulo dice: te saluda, y Pudente, Lino, Claudia, todos tus hermanos están conmigo. Tenía todo un equipo. Claudia, una mujer, tenía todo un equipo ahí sirviéndole. Entonces, ¿cuándo se desaniman los siervos de Dios? Se desaniman porque ellos no pueden hacer todo el trabajo. Se desaniman porque ellos necesitan escuderos. ¿Se acuerdan que todos los siervos de Dios en el antiguo tiempo tenían escuderos? Tenían escuderos, tenían un hombre atrás que venía cuidando las espaldas. Pero hoy en día el problema es cuidarnos las espaldas de las mismas ovejas o de los mismos consiervos. Imagínense qué peligro. O sea, en lugar de que haya muchos escuderos ahí rodeando al siervo de Dios, orando por él, defendiéndolo, cuidándolo, protegiéndolo, bendiciéndolo, no hay esa gente. Entonces el pastor no puede ir solo a evangelizar todo, no puede. Necesita equipo para ir a un equipo de evangelismo, necesita un equipo para hospitales, necesita un equipo para trabajar con los niños, necesita un equipo de maestros, necesita un equipo de predicadores para enviar a las células, necesita un equipo de maestros para poder enseñar a todos los que se salvan, necesita un equipo para enviar a todos el ministerio, los llamados que Dios le ponga en su corazón, la visión que Dios le dé, para la construcción, para limpiar, para el aseo, para todo se necesita un equipo. Entonces, cuando la gente se salva, recibe, se engorda, se sienta, se acomoda y no hay quien la levante de los lugares y no se comprometen, entonces los siervos de Dios se desaniman. ¿Es lógico? ¿Verdad? ¿Lógico? Y entonces necesitamos aprender a ser fieles. Ahora, la gente se compromete a algo y no llega. Oye, si tú te comprometes a ser maestro, no llegues a las 11, a las 12, a la mera hora. Llégate antes de la hora, para que te pongas de hinques y te pongas a orar, para que vengan los niños, para que no pase nada, para que no se enfermen, para que todo esté bien. Vente antes, 15 minutos antes. Yo recuerdo cuando era niña que toda la gente llegaba a la iglesia y nos hincaban, porque a mí me hincaban a fuerzas, nos hincaban a orar 15 minutos antes de que empezara el culto, y estaba la iglesia llena. Ya los hermanos estaban hincados orando en el altar, orando en las sillas, en las bancas, en lugar de llegar a platicar con los celulares y ver y pasarse y no sé qué y hacer. Y eso no lo hacía la gente. La gente lo hacía, llegaba a buscar a Dios, y se ponían a interceder y a orar. Necesitas comprometerte a llegar a tiempo, ser responsable. Si en tu trabajo eres responsable porque te pagan, acá también recibes un pago. Recibes muchos pagos, físicos, materiales, espirituales, de muchas maneras Dios te paga. Necesitas comprometerte. Otra cosa por lo que los pastores se desaniman es porque están esperando transformación. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El pastor está esperando que cuando predica la palabra, la gente lo escuche. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces él predica, se pone aquí confiando en que alguien los va a escuchar y que las ovejas van a escuchar su voz, porque la palabra de Dios dice que las ovejas oyen la voz del pastor y no oyen la voz de los desconocidos. Pero hoy en día
Las ovejas oyen la voz de los desconocidos. Bueno, hoy en día y antes también, porque Pablo se quejó de eso. Pablo dijo esto, que a mí me sorprende mucho, pero es cierto. Pablo dice ahí en 2 Corintios 11, dice la Biblia que defiende su ministerio, y dice Pablo así: ojalá me toleraseis, dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. O sea, Pablo estaba diciéndoles: tolérenme, dice, porque lo único que yo busco y pretendo es que presentar la iglesia a Cristo como una novia pura y blanca para que se case con ella. Es lo único que yo anhelo. El anhelo del corazón del pastor es que la iglesia sea transformada y sea limpiada, y de la mugre donde Dios la sacó tenga un vestido limpio y tenga una vida pura y santa. Ese es el anhelo del pastor. Que la gente sea transformada por el poder del Espíritu Santo, que las prostitutas dejen de ser prostitutas, que los ladrones dejen de ser ladrones, que los drogadictos dejen de ser drogadictos, que los borrachos dejen de ser borrachos, que los que fuman dejen de fumar, que los que son avariciosos dejen de ser avariciosos. Eso es lo que busca un pastor. Ese es su llamado. Que la palabra de Dios que él predica transforme las vidas. Entonces, ¿cuándo se desanima un pastor? Vean lo que dice aquí: me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ustedes ya no son fieles ni son sinceros. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que nosotros no les hemos predicado, lo reciben. Y si viene otro con otro espíritu dice, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o sea, otro espíritu diferente al de nosotros, u otro evangelio que el que habéis aceptado, lo toleráis. O sea, no escuchan mi voz, dice Pablo, que soy el pastor, no escuchan mi voz, escuchan la voz de otros extraños que vienen a predicarles de otro evangelio y con otro espíritu y de otro Cristo, y han perdido la fidelidad y la sinceridad. No están siendo transformados, en otras palabras, no están siendo transformados porque no escuchan la voz del pastor. Entonces el pastor lo que espera es que cuando tú te sientas ahí, tú estés escuchando la palabra, y esa palabra va a traer un fruto en tu vida, va a traer fe, va a traer fruto a tu vida, vas a ser transformado por el poder de Dios, porque tú creíste a la palabra. Pero si vienes y te sientas, y mire, yo lo he visto, voy a la iglesia y estoy sentada ahí, y casi siempre nos sentamos en la parte de atrás, mi esposo y yo. Pero está a mi lado uno y está a mi lado otra persona de este lado, y estoy viendo que están el pastor predicando una predicación hermosa, una predicación de Dios, una unción del Señor, y los hermanos que están a mi lado están con los celulares mensajeándose, hablando por teléfono, lo sacan, contestan, sabrá Dios qué, pero toda la predicación se la pasan así. Y yo viendo adelante, atrás, alrededor de mí, que la gente está con el celular. ¿Cómo van a ser transformados las personas? Tú debes de entrar a la iglesia, apagar tu celular o ponerlo en modo avión o hacer lo que sea, o no, dejarlo en tu casa. Pero a la iglesia se va a escuchar la voz del pastor. A eso se va a la iglesia. No se va a saludar a los hermanos, no se va a ver qué se hace después de que se sale de la iglesia, no se va nada más que a recibir, a oír la voz del pastor. Porque es la única manera en que vas a ser transformado por el poder del Espíritu Santo, escuchando el mensaje que tiene el pastor. Yo estoy ahí escuchando al pastor, y en el momento en que él está predicando, yo estoy anote y anote, porque Dios me está dando palabra, me está dando sermones, Dios me está hablando a mi vida. ¿Cómo es posible que la gente esté perdiendo el tiempo y en lugar de poner atención, o hablando con el de al lado, platicándole no sé qué, nada más distrayendo a los que están alrededor, a los que están escuchando de verdad el evangelio de Jesucristo? Entonces, lo que el pastor le desanima es que no escuchen el mensaje de Dios. Y luego preguntas, ¿qué predicó el pastor? Pues, ¿quién sabe? No, pues predicó de algo, yo no me acuerdo de qué predicó. Pues, entonces, ¿cómo va a hacer efecto esa palabra en tu vida y cómo va a haber transformación? El mensaje de la palabra de Dios es para que haya transformación en tu vida, y entonces se crea un problema y un conflicto en la iglesia. Porque ahí es donde vienen los celos, las contiendas, ahí es donde vienen los celos amargos, dice la palabra de Dios. Ahí en 1 Pedro dice, ¿verdad?, que viene todo lo malo, en Santiago también habla de esto, y nos dice que
Ahí viene todo, Santiago 3:17 dice que viene todo voy a leerlo. Santiago 3:17 dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y se siembra en paz. O sea, la palabra que vas a recibir en la iglesia es una palabra de sabiduría que viene de Dios y que va a producir todo esto en ti: paz, amabilidad, benignidad, misericordia, buenos frutos. No vas a ser hipócrita, vas a tener paz, dice. Y luego, pero luego dice: pero codiciáis y no tenéis, y matáis, y ardéis de envidia, combatís, lucháis y peleamos y tenemos conflictos y murmuramos y todo lo demás que viene ahí después de esta cita. Todo lo demás es la consecuencia de no escuchar la voz del pastor que está predicando la palabra, y esa palabra te puede transformar la vida. No la oyes, no la escuchas, y entonces ahí están los pastores batallando en la congregación y se desaniman porque ven que le pasa lo que los fariseos. Los fariseos, Jesús les dijo: ustedes agarran a uno, lo convierten al judaísmo, lo hacen un prosélito y lo hacen más hijos del infierno que nada. Y así está sucediendo, ¿verdad? Vienen personas a la iglesia y hay un montón de gente en las iglesias, pero la verdad, muchos de esos que no colaboran, que no trabajan, que no se levantan, que nada más vienen y cambiaron de religión, pero no cambiaron de actitud, nada más se sientan cada domingo y van cada domingo a la iglesia nada más a sentarse, y no cambian y no son transformados y se siguen peleando con los hermanos y se ofenden con el pastor y murmuran de todo el mundo y critican todo y nada más van y no, sin haber un resultado alguno en su vida. Cristo vino a transformar vidas, hermanos. Jeremías estaba desanimado por eso. Jeremías capítulo 12, del versículo 1 al 3, vea lo que dice, se lo dice al pueblo, no se lo está diciendo a los impíos, se lo está diciendo al pueblo. Y dice así: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo, voy a alegar mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste, echaron raíces, creyeron, dieron frutos, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de su corazón. Está hablando del pueblo de Dios que escuchó la palabra, que escuchó el mensaje, y que están bendecidos y que ya Dios les dio y que les respondió y que les dio todo. Y dice: pero estos se portan como impíos, son unos impíos, dice. Y está diciendo: estás bien cerca de sus bocas, y ellos dicen: ay, que no, que Jehová, que Dios, que todo, pero de su corazón estás muy lejos. Hablan bien bonito, dice, pero no viven lo que hablan. ¿A cuántos nos suena esto? Esto desanima a los pastores, porque ellos están esperando que haya un fruto en la vida, entregarle como dijo Pablo, entregarle a Jesús una iglesia pura y sin mancha. Entregarle a la iglesia. No quiere irse él solo, quiere irse llevarse a todos los miembros de la iglesia. Pablo decía esto: no oigan a otros, óiganme a mí. Dice: no, viene otro con otro evangelio y pero viene uno con una campaña, viene allá, viene aquel y dice: Cristo, no vayas, hombre, escucha a tu pastor. La palabra de Dios dice que hay unos que negarán la eficacia del evangelio. Tendrán apariencia muy bonita, dice, pero negarán la eficacia del evangelio. Entonces, bueno, hubo un tiempo en que yo me desanimé, hermanos, yo me desanimé mucho en la iglesia porque yo encontré y me di cuenta tristemente que en la iglesia donde nosotros estábamos primero, en la iglesia donde nosotros iniciábamos, había gente que practicaba la brujería, y la descubrimos. Y se enojaron mucho cuando descubrimos a las personas y las exhibimos, pero hermano, practicaban la brujería. Estaban dentro de las iglesias practicando la brujería. Otros practicando la homosexualidad. Y otros en la iglesia. Y otros en la iglesia practicando el adulterio, practicando la fornicación. La Biblia, Pablo mismo les dice ahí en Corintios: corran a esas personas. Esas personas, aléjense de ellos, ni siquiera hablen con ellos, no los toquen. El pastor se desanima cuando ve esos pecados tan graves que la gente como que les entra por aquí la palabra y les sale por acá y no viven la vida del cristianismo verdadero, genuino, que Dios espera que se viva.
Y ahí estamos, un montón de gente metida en un lugar sin ser transformada. Y empiezan con los pleitos. Y lo único que es el pastor, se ha convertido el pastor, porque a mí me pasó, nos convertimos en referees en un ring. Porque tenemos que estar, no, mira, perdónalo, y no, mira aquel, y se peleó con fulanito, y aquel con manganito, y aquel, y envidia, y le tienen celos a aquel, y envidia a aquel, porque aquel lo hace más bonito, y entonces empieza una pelea, y eso es horrible, horrible. ¿Y sabe por qué? Porque no escuchan la voz del pastor cuando predica y no pueden ser transformados. Quieren vivir a su manera. Otra cosa que desanima a los pastores. La 4, la falta de unidad entre los consiervos, la falta de amigos, la falta de la unidad entre consiervos. Muchas veces escuché la unidad en la ciudad, la unidad, pero nunca la viví de cerca, nunca nadie, ningún consiervo se acercó para decir, estamos contigo, nunca. Yo no viví la unidad, yo oía la unidad. Y yo fui muchas veces y quise ser parte y oré muchas veces y siempre estuvimos orando por la unidad y siempre. Pero la verdad es que no era verdad, no era genuina, era una careta, era la careta de la unidad. No es cierto, cada quien tenía su propio interés. Y vamos a leer Isaías, porque Dios va a juzgar esto. Vamos a leer Isaías 56:11 y vamos a ver cómo Dios, en esa ocasión Dios me dio ese pasaje. Ese pasaje cuando yo le decía a Dios, ¿dónde está la unidad de los consiervos? ¿Dónde está la unidad de tu pueblo? ¿Dónde están los consiervos amigos que te aman, que te ayudan, que cuando tú tienes problemas? No, hermanos, cuando tienes problemas es cuando más te dejan. En lugar de ir contigo y ayudarte y orar por ti, te abandonan. No te abandonan, te critican, te juzgan, hablan mal de ti. Bueno, hubo ocasiones en que sentados, yo sentada en un lugar, comiendo en un lugar, a otro siervo de Dios que no me conocía, yo lo oí hablar mal de nosotros. Lo oímos hablar mal de nosotros y no lo conocíamos. Isaías 56:11 dice, y esos perros, el del 10 dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender, o sea, no tienen discernimiento para darse cuenta de los que, ¿verdad? De los que están con ellos. Dice, los pastores mismos no saben entender. Todos ellos, los pastores, siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. O sea que el diablo ha engañado a los siervos de Dios, ha engañado a los siervos de Dios. Y se han olvidado de que todos los siervos de Dios trabajamos para una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Por una iglesia viene Jesús, no por muchas iglesias, viene por una sola. Pero cada uno ha buscado tener su reino, ha buscado tener su asociación. Cada uno ha querido tener lo suyo propio, dice su propio provecho. Cada uno por su lado ha hecho lo suyo, cada uno por su lado. Ha buscado su propia gloria, ha buscado su propio reino y no ha visto por la iglesia de Cristo que somos una sola somos. Cada quien le pone nombre a su iglesia, cada quien le pone nombre a su iglesia. Por años yo he tenido en mi mente y en mi corazón entendido esto. Somos una sola iglesia de Cristo. Y mucho tiempo evangelizamos en muchos lugares. Y nunca fuimos a buscar a las personas donde evangelizábamos para que fueran parte de nuestra iglesia. Muchas de las personas que evangelizamos siempre que pudimos nosotros por lo menos, les dijimos, vayan a una iglesia donde estén cerca. Y siempre, aunque les evangelizábamos, siempre nosotros nos alegramos de que fueran a las iglesias donde Dios los acomodara. Y nunca tuvimos el conflicto de que a fuerzas tienen que estar conmigo, ¿verdad? Cuidábamos a los que ya estaban con nosotros, que es diferente. Pero ve aquí dice, cada uno busca lo suyo propio. Entonces, cuando tú buscas lo tuyo, tú no puedes ser amigo de otro. Sinceramente no puedes ser amigo de otro porque estás en competencia. No puedes ser amigo de otro. Y vas a criticar siempre a otro y vas a juzgarlo. Y por envidia o por lo que sea, siempre vas a estar hablando mal de otra persona. ¿Pero por qué? Todos somos siervos de Dios y a todos Dios nos va a juzgar.
Y a todos nosotros vamos a darle cuentas a Dios y a Dios no se le pasa nada. Él sabe quién es el verdadero, quién es el falso. Siempre criticando a otros, diciendo que fulano, ¿para qué? Cristo sabe quiénes son los verdaderos y Cristo al final del tiempo, dice la Biblia, va a apartar, van a llegar y le van a decir, yo no te conozco a ti, siervo, a ti no te conozco, yo no sé de quién eres, siervo, pero no sé de quién. Pero Señor, si yo prediqué, hice milagros, hice todo, pues quién sabe, va a decir Jesús, yo no te conozco, no sé para quién lo hiciste. Entonces, si Cristo va a hacer la diferencia, y si Él sabe quién, ¿para qué mortificarnos nosotros? Lo único que tenemos que aprender a hacer es amigos de los siervos de Dios. Oye, ¿conoces a un siervo de Dios? Hazte amigo de un siervo de Dios. Si conoces a donde quiera que hemos ido, a cualquier pueblo, a cualquier lugar, a cualquier ciudad, cuando hemos conocido un siervo de Dios, nos alegramos tanto. No importa que sea grande, no importa que sea pequeño, no importa que sea un campesino, no importa que sea un doctor, no importa que sea quien sea. Los siervos de Dios se desaniman porque no tienen amigos consiervos que los apoyen, que oren por ellos, que se fortalezcan, que se animen. Ahora se han inventado, porque no es bíblico, porque no viene la palabra de Dios, se han inventado los apostolados. Y digo con certidumbre que se los han inventado, porque sí hay apóstoles, sí hay, pero no son exclusivos de nadie. Pablo era apóstol de todas las iglesias, no de unas en especiales y otras no, era de todas las iglesias. Y apostolaba a todos los pastores y a toda la gente que estaba ahí. No era exclusivo de una organización, de un ministerio o de una persona. Y ahora con esto dañan tanto a la iglesia y no se dan cuenta, porque somos amigos solamente de los nuestros y de los otros no. Y así no es, hermanos. Todos somos siervos de Dios y todos podemos ser amigos y podemos ser consiervos y podemos apoyarnos y ayudarnos, porque es muy triste que tú vayas y pidas ayuda a algún lugar y no te la den. Y muchas veces nosotros lo hicimos, muchas veces, pero nunca pudieron darnos la ayuda. Nunca. Pero Dios estuvo con nosotros y nos sacó adelante, como dice Pablo. Entonces, si tú, pastor, estás desanimado por todas estas cosas y circunstancias y estás cansado y te sientes desanimado por todo lo que hemos visto y por muchas cosas que luego también los pastores se desaniman porque están cansados, porque tampoco tienen luego vacaciones, tampoco se dan tiempos de día de reposo, están tan cansados con actividades en la iglesia, 1000 actividades que ellos hacen porque no hay gente quien las haga, y están tan cansados que descuidan sus familias, entonces sus hijos y sus esposas también se enojan con ellos porque son descuidados y entonces no son apoyados, y muchas circunstancias que están alrededor de los siervos de Dios que pues no podemos ver en una media hora, una hora, pero que si tú, pastor, estás desanimado, si tú te has sentido en cierta forma desanimado en alguna de estos puntos, yo te invito para que tú nos mandes un correo, nos hables. Nosotros queremos orar por ti, queremos bendecirte, y nosotros no somos apóstoles de nadie y no queremos ser apóstoles de nadie, ni somos apóstoles de nadie, somos siervos de Dios que queremos ser amigos tuyos. No te sientas desanimado, no te sientas triste, no importa la circunstancia donde estés, no importa, nosotros queremos solamente orar por ti, solamente queremos orar por ti, solamente queremos que juntos hagamos una red de oración y que hagamos una red de amigos y de oración donde podamos orar unos por otros, para que la gente, los pastores no se sientan solos. Iglesia, yo te animo a ti para que no seas de los que critican, para que no seas de los que desaniman, para que no seas de los que murmuran, para que seas de los que apoyan, para que seas de los que fortalecen, para que seas de los escuderos de tu pastor, para que seas de los que oran, para que seas de los que interceden, para que seas de los que pelean contra el diablo para que no destruya a los pastores, para que seas de los que luchan contra el enemigo, para que sean de los que buscan la unidad. Si alguien te hizo algo, perdónalo y mantén la unidad en la iglesia. Si alguien te ofendió, perdónalo y mantén la unidad y continúa y sigue adelante, sigue con el compañerismo, busca el compañerismo. Vamos a leer ahí en Colosenses 4. Hay muchas citas bíblicas acerca de esto, muchas citas bíblicas, bastantes, pero yo quiero leer esto del 7 al 13, porque dice la palabra de Dios que
dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Un consiervo de Pablo, un consiervo de Pablo, y Pablo era apóstol, pero era el mismo nivel, era un consiervo de él. Y dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte sus corazones. Otro siervo de Dios confortando la iglesia donde Pablo estaba. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. ¿Porque eran chismosos? No, para estar comunicados, para saber cómo estaban, cómo se animaban, qué necesitaban, cómo ayudarse. Y estaban lejos. Antes estaban más lejos que hoy. Hoy nos queda cerca Salamanca, Guanajuato, Tampico, los lugares a donde estamos ministrando nos quedan cercas. Antes quedaban lejísimos. Y no había transporte como hoy, ni aviones, ni nada. Aristarco, mi compañero de prisiones, te saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Cuando vaya a vosotros, recíbanlo. A Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudaron en el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. Gente, amigas, amigos, compañerismo, unidad verdadera, genuina. Yo lo único que vi es que cuando había unidad o querían unidad, era nada más para que algunos se alzaran el cuello, para alabarse a sí mismos. Era todo, es todo, siempre lo vi. Y me causaba tristeza, ni siquiera repulsión, me causaba tristeza, porque decía, si todos podemos ser iguales, si todos no se apartan los lugares, los lugares no se deben de apartar, los lugares son para todos, pero no siempre un elitismo, un celo por nada más el grupo que yo quiero y los que yo elijo, y los demás que se queden fuera, y los demás que no sean parte, que no sean de nosotros, como menospreciando a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué esa desunidad? Eso crea. ¿Por qué esa falta de amistad? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué te hace a ti más grande que al otro consiervo de Dios, y todos son llamados por Dios? ¿Y qué te hace creerte más? Todos somos iguales. Y luego algunas personas me reclamaron eso, me dijeron, bueno, pero ¿cuál es el problema que tienes? Yo no tengo ningún problema, al contrario, yo quería que todos fuéramos iguales. Porque hay algunos que quieren que te sientas menos, pero no te vas a sentir menos porque tú sabes quién eres en Cristo y sabes la posición que tienes. No te puedes sentir menos. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando por ustedes en sus oraciones, para que ustedes estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Los siervos de Dios oran, interceden, pelean, luchan. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes, los que están en la Odisea, los que están en Hierápolis. Y Lucas, el médico amado, y Demas saludan a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en la casa de Ninfas, de una mujer. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lean todas las iglesias. Díganle a Arquipo que cumpla con su ministerio que recibió del Señor. O sea, anímenlo. Y acuérdense de nuestras prisiones. Estaba en la cárcel y sin embargo desde allá estaba liderando a todos los siervos de Dios conocidos en aquel tiempo. Qué hermoso, qué precioso. La verdadera unidad es de Dios. Cuando la gente vea que en verdad estamos unidos, porque muchas veces oí ese texto, pero nunca vi la unidad, nunca la vi, nunca la disfruté, nunca. Por más que quise ser parte, nunca pude. En una ocasión, este es algo chistoso porque a mí me causó mucha gracia. En una ocasión yo estaba barriendo la puerta de mi casa y mi esposo se había ido a la iglesia y entonces estaba barriendo la puerta de mi casa y viene un anciano batallando, porque mi casa estaba así en subida, como en un cerro. Y viene un anciano batallando, así yo lo veo, y el solazo y sudoroso, y viene cansado, y trae una mochilita. Y entonces él se acerca a mí y me dice, le quiero pedir un favor, ¿podría usted regalarme agua? Un vaso de agua. Y le dije, sí, cómo no. Y como lo vi que era un anciano, ya muy canoso el hombre, muy cansado, se veía que venía, yo le dije, sí, cómo no, yo le ofrezco un vaso de agua, pero pase. Y lo senté en mi sala.
muy amablemente. Entonces, fui corriendo, traje el agua, le puse agua fresca y le di, y entonces él me dijo, ¿me da permiso que le comparta algo? Y le dije, sí, ¿cómo no? Y entonces él abrió su mochila y traía folletos en su mochila. Y entonces él me empezó a compartir, lo dejé que me compartiera hasta el final, y ya cuando me compartió todo lo que me había compartido, le dije, mire hermano, yo soy cristiana, pero le doy gracias a Dios por su vida, qué bueno, mire que me compartió, gracias por compartirme, que Dios lo anime, lo siga bendiciendo y lo ayude para evangelizar a mucha gente. Aquí hay mucha gente que no conoce de Dios. Y lo animé a seguir adelante, a que evangelizara y todo, le di un agua y todo, ya no recuerdo qué más le di, algo más le di. Y entonces, antes de salirse, se para y me dice, ¿a qué iglesia va? Y yo le digo el nombre de la iglesia. Le digo, voy a la iglesia Grupo Cristiano Amistad. Y entonces le digo el nombre de la iglesia y él me dice, no, no vaya a esa iglesia. El pastor de esa iglesia es el anticristo, me dijo. Es el anticristo. El pastor de esa iglesia es el anticristo, me dijo. Y entonces yo me quedé callada y no le dije absolutamente nada, ¿verdad? No le dije nada. Y entonces él siguió hablándome mal, me dijo un montón de cosas, muchas mentiras del pastor. Me dijo que esto, que aquello, que así, que asá, que él conocía la vida y sabía quién era y que lo conocía personalmente y bueno, y todo. Total, el hombre, yo me quedé callada, no le dije nada, le dije, sí, hermano, gracias por advertirme, que Dios lo bendiga. Lo que no sabía el hermano era que el pastor de quien él estaba hablando era mi esposo. Y yo conocía más a mi esposo que él. Entonces él estaba hablando mal de mi esposo y estaba diciendo que mi esposo, el pastor del Grupo Cristiano Amistad, era el anticristo. Entonces a mí me dio mucha risa porque dije yo, ¿cómo es posible que una murmuración, un chisme, un juicio llegue hasta una persona que no conoce a otra? No me conocía, no sabía quién era. Y entonces, no, él tampoco conocía, solo eran chismes. Lo que él sabía solamente eran murmuraciones, lo que él había oído, alguien había dañado su corazón, le había dicho todas esas mentiras, él se las había creído y ahora estaba diciéndomelas a mí y quién sabe a cuántas más personas en la ciudad se las decía, ¿verdad? A todos los que hallaba que iban a la iglesia. Entonces, eso nos hizo famosos porque la iglesia se llenó por andar ahí el hermano diciendo eso, ¿verdad? Porque querían a conocer al anticristo. Entonces, pero sale el hermano y mi esposo llega. Y entonces yo se lo presento y le digo, hermano, el hermano Horacio Guillén. Y se lo presento. Y el hermano está como desesperado, no sabe qué hacer y sale corriendo de la casa. La persona que le dio el agua, la persona que lo atendió bien, la persona que lo recibió, que lo escuchó, era la persona a quien él venía difamando. Qué triste, pero qué experiencia tan tremenda para él, porque no nos conocía, yo se lo presenté y él estaba hablando mal de él y diciendo pestes y no lo conocía y salió avergonzado de mi casa, avergonzado. Entonces, necesitamos ser amigos. Necesitamos ayudarnos, apoyarnos, orar unos por otros, no alegrarnos cuando el pastor cayó, al contrario, que nos duela, orar por los pastores, bendecir a los pastores. Así que yo te invito a que nos levantemos y oremos. Yo quiero leer un salmo para terminar, el Salmo 39. Vamos a terminar con estos salmos, porque para que los siervos de Dios sepan que también tienen esperanza. Levántate, siervo de Dios, Dios tiene un plan para ti, un proyecto. Iglesia, levántate porque Dios tiene un proyecto para ti. Salmo 39, versículos 7 y 8 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones y no me pongas por escarnio del insensato. Dice, mi esperanza, siervos de Dios. La esperanza no está en el pueblo, no está en las ovejas, no está en los amigos, no está en la esposa, no está en la familia, no está en los hijos, no está en nadie. Créemelo, yo lo he vivido. Muchas veces he estado a punto de caer,
pero mi Cristo fiel, yo lo he mirado a Él y le hemos dicho, mi esposo y yo le hemos dicho, Señor, tú eres nuestra esperanza. Y yo le he dicho al Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en esta tierra, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y me he levantado en el nombre de Jesús. El Señor ha sido mi esperanza y he puesto mis ojos en Él, nadie más. Y cuando yo he puesto mis ojos en Él y le digo, Señor, perdóname, hice algo mal, hice esto y aquello, sí, hice muchas cosas mal, y le pido perdón a Dios y le digo, Señor, perdóname por confiar en el hombre y poner mi confianza en esas personas, ayúdame a confiar en ti, y puestos los ojos en Jesús, y cuando yo lo miro a Él y digo, Él es mi esperanza, Él me levanta. Siervos de Dios, levántense. Isaías, Salmo 62, 5 al 8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Dile al Señor, pastor, dile al Señor, alma mía, reposa en Dios, porque Él es mi esperanza. Él es mi esperanza, Él es mi fortaleza, Él es mi Dios, Él es... Pide perdón y quítate todo lo negativo de ti, la autocompasión, y dile, Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza, y levántate. Y quítate todas las críticas y quítate todos los juicios, y no le das caso a nadie ni nada, solamente ve a Jesús. Vamos a orar por los pastores nuevamente. Vamos a estar orando. Yo te invito para que tú seas parte del equipo del siervo de Dios, donde quiera que estés, y siempre estés trabajando, luchando, peleando, bendiciendo a los siervos de Dios, y orando por ellos y peleando por ellos, y no permitas que el enemigo los derribe. Tú intercede por ellos y bendícelos. Seamos parte de amigos, seamos unidos, bendigamos a otros siervos de Dios. Vamos a hacer esta oración. Vamos a orar por la restauración de los hogares, porque muchos pastores incluso están separándose, divorciándose. Vamos a orar para que sus esposas tengan la pasión para servirle, para que hagan equipo con sus esposos, para que Dios los junte, para que estén juntos prosperando la obra. Vamos a orar para que Dios aumente la fe en los pastores y para que no pierdan su esperanza. Vamos a orar para que Dios les dé provisión abundante y use a las ovejas para bendecirlos. Vamos a orar para que Dios mande su ángel para fortalecerlos y los alimente, como alimentó a Elías, un alimento espiritual para que los levante, les dé ánimo. Vamos a orar para que tengan consiervos amigos alrededor de ellos, para que haya consiervos que quieran ser amigos de ellos, que los apoyen, que los busquen. Vamos a orar para bendecir a sus hijos, para que se salven sus hijos, para que sus hijos sirvan, para que sus hijos se sanen si están enfermos, para que sus esposas se sanen, para que ellos estén sanos y fuertes. Vamos a orar juntos para bendecir, para levantar un ministerio el ministerio de los pastores, y que en México los pastores estén fuertes. Vamos a estar orando por ellos, vamos a estar ayunando por ellos. Yo los invito para que oremos, para que Dios les dé visión, para donde los puso, ellos puedan tener la visión clara para derribar al enemigo y para destruir las potestades que se están levantando en ese lugar, porque hay potestades en cada ciudad y en cada lugar, y tenemos que conocerlas como siervos de Dios. Tenemos que tener revelación para poder destruirlas y derribarlas, y para tenerlas sujetas bajo nuestros pies y no se levanten contra nosotros. Vamos a orar para que Dios les dé visión. Vamos a orar para que Dios les ayude en las tareas que les ha encomendado, y los levante y los fortalezca y los sostenga, y que el Espíritu Santo los llene de fuego, del poder de Dios, y la nube de fuego esté sobre sus vidas, protegiéndolas de todas las alimañas que estén a su alrededor. Y también para que Dios les dé protección en el día con su nube, ¿verdad? Con su nube de día les dé protección, esté sobre ellos, ¿verdad? Vamos a hacer un vallado por ellos en el nombre de Cristo. Vamos a bendecir a los pastores. Y yo te invito, hermanos, para que ayunemos, no solamente oremos, sino para que ayunemos por un mes, por 40 días, ayunar, constantemente estar ayunando por 40 días, para ayunar, porque los pastores en México, primero en México, se fortalezcan en cada estado y echen fuera las potestades que los están gobernando, porque tenemos autoridad en Cristo. Cuando los pastores se unen en unidad genuina y verdadera, Dios sobra. Cuando se unen para su propia gloria, no va a haber ningún resultado.
No va a pasar absolutamente nada, porque están peleando por su reino y por ellos mismos y queriendo engrandecerse a ellos mismos, estableciendo un reino que Dios no les mandó. Pero cuando pelean todos por el reino de Cristo, entonces Dios se glorifica y Dios hace milagros, y entonces los enemigos son pisados y las serpientes y los escorpiones están bajo nuestros pies y tenemos autoridad sobre el enemigo. Oremos, hermanos. Gracias, Padre eterno, por todos los pastores, a todos los pastores que tú has llamado en México, en nuestro hermoso México, Señor. Gracias por el más humilde y por el hombre más letrado, Señor. Gracias por el que no tiene tanto conocimiento como el que tiene tanto conocimiento. Gracias por los estudiados y por los que no han estudiado, pero de cualquier manera tú los llamaste. Gracias por los que están en las comunidades. Gracias por los que están fieles aun cuando no tienen recursos y viven por fe, confiando en que tú les proveerás para el día de mañana, y así es, porque tú eres fiel. Gracias, Padre eterno, Señor, porque tú amas a tus siervos y tú los pusiste ahí. El único que los quiere destruir es el diablo, y de mil maneras y mil formas y estrategias el diablo ha lanzado sus dardos, Señor, ha lanzado sus demonios para destruir a los siervos de Dios, pero en el nombre de Jesús de Nazaret lo derribamos en México y declaramos y proclamamos tu gloria, tu gracia, Señor. Proclamamos tu gracia sobre cada pastor, tu misericordia, para que tú perdones aún los pastores que han caído, aún los pastores que están fallando, aún los pastores que nos hemos equivocado en muchas cosas, quizás, que todos los pastores de alguna forma somos humanos y nos hemos equivocado, hemos fallado en alguna cosa, todos, absolutamente todos. No hay uno que pueda decir que no ha fallado, no hay uno que pueda decir que yo estoy libre de culpa. Si David estaba diciendo ahí, Señor, Pablo, todos tus siervos se ponían a cuentas contigo y hablaban del desánimo, y mismo Juan estuvo desanimado, Señor, cuando le iban a cortar la cabeza, ¿cómo no, verdad? Mismo Juan le mandó decir a Jesús qué estaba pasando, que si él era el Cristo. Y la gente, los siervos de Dios son humanos y se desaniman. Pues en el nombre de Jesús les levantamos, les abrazamos, les bendecimos. Que tu iglesia se levante, Señor, para abrazarlos, para amarlos, para respetarlos, para sostenerlos, para bendecirlos, para ayudarlos, para ofrendarles, para diezmarles, Padre eterno, porque tu palabra dice que tú escogiste a levita para darle tu diezmo. Tú se lo diste, no la gente. La gente solamente te da a ti el diezmo, y tú le das el diezmo a tus levitas, Señor, para que se sostengan. Dales, Padre eterno, Señor, el sostén, Padre mío. Cumple tu palabra y tu promesa. Hacemos un vallado alrededor de ellos para que el enemigo no los toque, para que tú restaure los hogares, restaure las vidas, para que tú sanes sus vidas y sanes a sus esposas en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, sana a sus esposas. Haz un milagro, Señor. Sana a sus hijos, sana sus vidas, fortalécelos, levántalos, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo esté sobre de ellos y tu bendición, Señor, repose sobre sus vidas, Padre. Quita todo desánimo, quita toda tristeza, quita toda amargura, que ellos puedan perdonar la iglesia, que ellos puedan perdonar a los hermanos cuando se sientan heridos, Padre eterno, para que la amargura no les gane y no puedan caer, Señor, en suicidio ni en desánimo, Padre eterno. Que ellos puedan aprender a perdonar a las ovejas y que podamos poner nuestros ojos en ti, porque tú eres el único que no falla. Mi alma sabe, Señor, mi alma conoce que tú eres mi esperanza, dice el salmista. Mi alma sabe que tú eres mi única esperanza, que tú eres mi única fortaleza, que tú eres mi castillo, que tú eres mi Dios. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? ¿A quién tenemos en los cielos? Y todo lo que hacemos es para ti, Señor. Ayúdanos a amar a las ovejas cada día más, a bendecirlas, a cuidarlas, a protegerlas, porque vamos a dar cuentas, Señor, el día de mañana. Vamos a dar cuentas en tu reino, Señor, para que seamos, que cuando tú vengas nos halles sirviendo, nos halles haciendo así, Señor, y puedas decirnos: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esta no es nuestra heredad está en la tierra prometida. Aquí solamente vamos de paso, Señor. Aquí todos vamos a morir de algo, todos vamos a sufrir por algo, Señor. Que podamos entender esto, pero que tú tienes un premio, Señor. Tú tienes un premio, Señor. Una bendición especial. Sostén a tus siervos. Y levanta un equipo fuerte de valientes, de hombres valientes, mujeres y hombres valientes, como levantaste alrededor de cada uno de tus siervos en la palabra, Señor. Levanta escuderos, levanta sirvientes, gente que le quiera servir a los siervos de Dios, para que
puedan después tomar la batuta ellos, Padre, y poder tomar el lugar cuando Él falte. Los que sirven al siervo de Dios puedan seguir con el trabajo, Padre eterno, porque aprendieron a servir y aprendieron a los pies del siervo de Dios, y después puedan ser siervos de Dios a donde quiera que vayan, a donde quiera que los muevas, a donde quiera que vayan, ellos puedan servir porque aprendieron a ser siervos, atendiendo y sirviendo al siervo de Dios. Gracias, Señor, por el llamado que haces, Padre eterno, Señor. Gracias, Padre eterno, que nos quedemos con esta carga, que sigamos adelante, Señor, que sigamos bendiciendo a los pastores, ayudándolos, orando por ellos, que podamos tener un compromiso de ayunar por ellos también, Señor, y bendecirlos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los bendecimos, hermanos, y espero que sea de bendición esta palabra, tanto para los siervos de Dios como para la iglesia. Que podamos poner en práctica esto y que sea una bendición en el reino de los cielos y derribemos al diablo, todas sus estrategias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Solo para dar la bendición, quisiera leer el Salmo 91, el verso 2, donde dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Vamos a confiar en el Señor en estos tiempos, hermanos. Estamos en expectativa de el volcán Popocatépetl en México. Está a punto de hacer una erupción fuerte y grande, muy que va a causar mucho temor. También estamos en expectativa de un temblor fuerte, y vamos a orar por todos nuestros hermanos en la zona sur. Lo que digo no es nada nuevo y todos debemos estar preparados y listos. Lo decimos por amor, porque los amamos y queremos protegerles en oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a toda nuestra gente, la Iglesia de Jesucristo que habita en las faldas del volcán Popocatépetl, desde México DF, Señor, hasta Guerrero y Oaxaca. Tu pueblo se ha amparado, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, por la sangre del Cordero, porque tú eres nuestro Dios y nuestra fortaleza. Señor, sabemos que las cosas que tú estás haciendo, Señor, corresponden a lo escrito en la palabra. Quisiéramos evitarlas, Señor, y pedirte que no sucedan. Pero estamos, Señor, sometidos a tus proyectos y tus planes, entendiendo todas las cosas. Señor, que cada uno de nosotros pueda decir: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y decimos amén. Ven, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.